Hermanos queridos, un saludo fraterno en el amor de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. Agradecemos el nombre del Señor por la oportunidad que Él nos presenta para participar de este estudio de la palabra de Dios que permanece para siempre. Y para esta ocasión vamos a estudiar la carta de Pablo a los Romanos en su capítulo 8. Como ustedes conocen, Romanos es una carta que fue escrita desde Corinto por el año 56 al 58 después de Cristo, para la capital del imperio, para los hermanos de la que era en ese tiempo capital del mundo. Y algunos autores dicen que la carta a los romanos es una carta escrita para la preparación, para la capacitación de obreros cristianos, de misioneros, de personas que estaban dedicando su vida a la causa del Señor, porque todos los creyentes tenemos que ser personas de tiempo completo. No hay en el grupo de discípulos unos a medio tiempo u otros de tiempo completo. Todo creyente tiene que ser un fiel discípulo, vivir santamente a tiempo y fuera de tiempo, predicar con su vida y con su boca a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, esta carta fue escrita para nosotros y para la preparación de obreros de una manera muy especial. Antes de continuar, quisiera que inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Soberano Señor, te damos gracias por este momento. Que sea tu Santo Espíritu el que nos dirija, el que me dirija, me guíe a mí al presentar este estudio del capítulo 8 de la carta a los Romanos. Que sea de edificación, de desafío para todos nosotros. Esto te rogamos, que tu Santo Espíritu me guíe y nos guíe a todos los que estamos participando de este estudio. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El tema para esta ocasión, para este momento de Romanos 8 es: ¿qué implica vivir en el Espíritu? ¿O qué es vivir en el Espíritu? Vamos nosotros a responder con 7 afirmaciones lo que implica vivir en el Espíritu. Cuando confesamos nuestros pecados, cuando nos arrepentimos, la sangre de Cristo limpió nuestros pecados. Entonces, una vez que fuimos limpiados, una vez que fuimos lavados, el Espíritu Santo de Dios vino a vivir dentro de nosotros. Desde entonces, el Espíritu Santo de Dios nos guía, nos conduce, nos domina, nos controla. Y cuando hacemos algo malo, Pablo dice, el Espíritu Santo de Dios es contristado. Todo fiel creyente, toda persona que se ha arrepentido, que ha puesto su fe en Jesucristo, ha recibido el Espíritu Santo de Dios, ha sido sellado con el Espíritu Santo de Dios, ha recibido el don del Espíritu Santo de Dios. Y de este tema estamos hablando en esta ocasión. La pregunta es, ¿qué implica vivir en el Espíritu? ¿Qué quiere decir vivir en el Espíritu? ¿O qué es vivir en el Espíritu? Tenemos en este momento 7 afirmaciones. La primera, vivir en el Espíritu es vivir sin temor de condenación. Es vivir sin temor de condenación. Vamos a leer el capítulo 8, los versículos 1 al 4. Y ahora pues, miren lo que Pablo, guiado por el Espíritu Santo, afirma: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que no andan en pecado. Los que siguen practicando el pecado todavía no conocen al Señor,
porque si conocieran al Señor, vivieran entonces santamente. ¿Qué es vivir en el Espíritu? Es vivir sin temor de condenación. Las personas que no tienen a Jesucristo como Salvador viven con temor. Y para ellos la muerte es terror. Pero en cambio para el creyente la muerte es victoria. Porque ha recibido ya o hemos recibido ya la vida eterna. Y sabemos que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque morir implica ir a estar con el Señor para siempre. Ya no en este planeta Tierra en el que hay tanto sufrimiento, tanto dolor y aflicciones. Cuando una persona deja de sufrir cuando va a estar con Cristo. Vamos al descanso eterno. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, dice Pablo, de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Los que tenemos el Espíritu Santo de Dios y andamos en el Espíritu, ya no practicamos el pecado. Ahora amamos a Cristo, amamos también al enemigo, perdonamos, somos fieles a nuestro cónyuge, decimos la verdad. Somos personas mansas y humildes de corazón como Cristo. En cambio, el que anda en la carne odia, no perdona, es orgulloso, lleno de rencor, no tiene en su corazón paz, no hay esperanza, el orgullo hace presa fácil de él, vive mintiendo, vive sobornando, pero los que andamos en el Espíritu ya no. Vivimos apartados del pecado, ya no practicamos el pecado, vivimos sin temor de condenación, vivimos en paz porque nuestros pecados han sido perdonados. En segundo lugar, ¿qué es vivir en el Espíritu? Es vivir pensando en las cosas del Espíritu, pensando en las cosas del Espíritu. Leamos los versículos 5 al 8 de Romanos 8. Porque los que son de la carne, estoy leyendo el verso 5, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que somos del Espíritu, los que tenemos el Espíritu Santo de Dios, los que hemos sido bautizados por el Espíritu Santo de Dios, los que creemos en Cristo, ya no andamos en la carne. Es vivir pensando en las cosas del Espíritu. ¿Y qué es pensar en las cosas del Espíritu? En lo que la Biblia dice. Es vivir pensando en el amor a Dios, vivir pensando en que tengo que perdonar y amar a mi enemigo. Es vivir pensando que tengo que ser fiel a mi cónyuge. Es vivir pensando siempre en decir la verdad,